quiere puede conversar con alguien. Es hermoso poder reunirnos, es hermoso lo que nos está pasando como iglesia, el hecho de poder reunirnos, estar juntos, de hacer el esfuerzo de estar un miércoles, de hacer el esfuerzo de estar un domingo, un domingo no, un sábado, pero qué bueno es entender que no es un esfuerzo desde la razón. Cuando lo vamos viendo en el espíritu ya deseamos. Es un esfuerzo natural, pero es un deseo espiritual, y el deseo va siendo mucho más fuerte que lo que la razón nos indica, que lo que va pasando. A veces las personas no comprenden cómo puede haber gente tan loca como nosotros, que nos reunimos y dedicamos este tiempo y estas horas aquí dentro, pero qué bueno es estar loco para la fe, Así que es hermoso, ¿no? Ser esa locura que solo se comprende si se puede ver por fe. No se trata de otra cosa que reunirnos para disfrutar de esta vida, y más que nada en tiempos como estos donde las personas no tienen deseos de vivir, donde muchos están solos. No dejo de orar por eso. Mi oración todo el tiempo, cuando me levanto en la mañana, que tengo un tiempo de oración, que trato de... se viene una fuerte convicción a mi espíritu de ver cómo hay personas que están solas y que dedican tiempo a maquillar la soledad que tienen por dentro. Y tal vez es por lo que pasó conmigo, porque yo identifico ese espíritu de soledad. Si ese espíritu de soledad es muy fuerte, es como algo que está dentro que no sabemos cómo sacarlo de encima. Y eso no es solamente sobre alguien que no conoce las cosas del Señor, sino que también estando en el camino del Señor muchas personas sufren ese espíritu. Para mí es algo espiritual, es parte de una naturaleza espiritual la soledad. Claro que si uno, no sé, tuviera la pérdida del ser que ama, obviamente sentiría como ese vacío. Claro que si alguno no pudo formar la familia como deseaba, sentiría ese vacío. Pero nosotros no podemos olvidar que las Escrituras dicen que Él es la plenitud, Él lo llena todo en todos. Entonces es una experiencia espiritual y personal el hecho de sentirnos plenos. Es la relación que vamos teniendo con Cristo. El tiempo nos enseña que no son las personas las que nos llenan de plenitud, es Él. Y si nosotros no tenemos eso resuelto, la soledad siempre utiliza estas cosas para hacernos sentir vacíos y demás. Y como decía, en las mañanas, por lo general, cuando tengo mi tiempo devocional, siempre se me viene a la mente los que están sufriendo esa soledad, esa cuestión de sentirse solo y demás. Pero que creo que también tiene que ver con cómo la razón está operando, cómo la mente está operando en la vida de las personas. En la reunión pasada hablamos sobre esto, hablamos sobre la razón, hablamos sobre la fe, hablamos sobre la fe inmadura, hablamos sobre cómo la fe, cuando es inmadura, tiene una mezcla profunda con la razón, y entonces esa mezcla lo que produce en nosotros es que tengamos una carencia de identidad, que hay momentos donde sentimos que valemos y otros momentos que no, que sentimos que Dios está con nosotros y otros momentos que no, donde la gente que encontramos en la calle, yo aprendí a respetar a las personas cuando dicen que tienen fe. De hecho, hace unos días atrás, tal vez pueda estar mirando la transmisión en este momento, hace unos días atrás hablaba con una persona y me explicaba, esta persona a mí, no voy a decir si hombre o mujer para que no se sienta expuesto, aunque usted no sabe quién es, pero me explicaba y me daba las razones por qué era una buena persona y por qué era una persona de fe. Entonces él me explicaba a mí, me decía que él se consideraba una persona buena o de fe porque nunca había dañado a nadie, porque nunca se metía con nadie, porque nunca lastimaba a nadie, porque nunca hacía... Yo lo escuchaba y veía a una persona
con un corazón deseoso de sentirse perdonado, pero que cuando tiene que aclarar todas esas cosas es porque tiene culpa y porque de alguna manera en su interior está operando un vacío. Entonces necesita encontrar o ver o buscar en la razón cómo la persona puede autojustificarse. Y nosotros no podemos autojustificarnos porque el que nos justifica es Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo y empezamos a tener una relación con Él, nos damos cuenta que la Biblia lo menciona a Él como el justo. Entonces, como Él es justo, Él nos justifica, Él nos hace a nosotros justos. Y ahí nos damos cuenta que para ser justos delante de Dios, las obras que nosotros podamos hacer, las buenas acciones que nosotros podamos hacer, no tienen sentido alguno para encontrar justicia. Ahora, hacerlas es espectacular, pero nunca nos llevarán a nosotros a que Dios nos ame más o nos perdone más o nos cuide más, porque nosotros hacemos buenas cosas delante de las personas o no. No. Todo lo que hacemos debe nacer de una fe madura. Y la fe inmadura tiene una gran carencia de identidad espiritual, tiene una gran carencia de... Es como que todo el tiempo está buscando ser validada, ¿no? Es como que todo el tiempo está buscando la aprobación de las personas. Es como que todo el tiempo está luchando en su interior con sentirse bien delante de Dios. Y creo que ese tipo de fe de alguna forma la vivimos todos. Y si nosotros no maduramos en esta fe, nuestra vida espiritual va a ser muy inestable. Y la pregunta es, ¿para qué me congrego yo? ¿Para qué dedico el tiempo de estar en una congregación como esta, tan hermoso, un día miércoles? ¿Para qué aparto el tiempo para congregar? No es otra cosa que no sea para crecer. O sea, si una persona va a una iglesia, cual fuere, pero internamente no crece en la verdad y Cristo no crece en la persona, no tiene sentido. Uno puede estar aquí por primera vez, por segunda vez, hace un año, hace dos, hace 2 meses, 1 mes, 5 meses, 6 meses y a medida que va aprendiendo, la persona va entendiendo recién ahí por qué es necesario congregar. Pero cuando pasan años y nosotros nos mantenemos en una fe inmadura, viviremos de conflicto en conflicto. Es decir, ¿qué pasa que Dios no me responde? ¿Qué pasa que Dios no me ayuda? ¿Qué pasa que Dios se olvidó de mí? ¿Será porque lo estoy haciendo mal? Y la razón invalida lo que Cristo hizo en la cruz, que es darnos la victoria y a ponernos en una posición correcta delante de Él. Así que abrazar al que tenés al lado si querés, no tiene obligación, pero abraza al que tiene al lado y dígale, la verdad que es bueno que estés acá, porque anduviste con cara enojada tanto tiempo, ahora vas a estar feliz, ¿no? Es bueno poder disfrutar de esta vida. Yo quisiera que leamos juntos el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Me parece muy interesante porque acá las Escrituras nos permiten ver este proceso de Abraham que él vivió y cómo Dios trabajó desde su corazón al corazón de Abraham y lo que él pasó. Yo no sé si todos conocen la historia de él, pero nos va a ayudar mucho para lo que estamos hablando. Dice Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, le recomiendo que trate de leerlo todo en su casa, por favor, y que lo lea detenidamente. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esto es lo que la Biblia está haciendo referencia, obviamente, a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Extraordinario. ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a ponernos las pilas, estamos acá. ¿Qué es lo que hace Dios? Bien, le voy a contar. Estoy haciendo lo mismo que me hizo una azafata a mí. A mí me gusta sentarme, abro un paréntesis, salgo para otro lado, ¿no? Pero a mí me gusta si puedo sentarme en la salida de emergencia. ¿Por qué? Porque en la salida de emergencia hay espacio para las piernas y demás. Depende del avión, perdón, no estoy alardeando ni nada, pero le cuento si quiere. Depende del avión, la fila del número 18, que es donde está la sala de emergencia,
obviamente adelante está la fila 17, no estamos haciendo nada sabio acá con esto, pero esa fila no se reclina hacia atrás, entonces usted no tiene espacio en las piernas y no tiene nadie que le recline el asiento, porque es una salida de emergencia, no puede obstaculizar. Y me pasó una vez que siempre se acerca la azafata y dice, usted sabe, está sentado aquí, porque si uno tiene que ayudar en caso de que pasara algo, uno tendría que abrir la puerta de salida de emergencia para que la gente salga y tiene que darle lugar a la gente para que salga primero, ¿no? Uno no va a abrir y sale y que uno tiene que colaborar, ¿no? Espero que nunca utilicen mis dotes de Indiana Jones de salvar a la gente, pero uno tiene que hacer eso. Entonces, en una línea aérea, ellos te dicen que uno tiene que abrir la puerta cuando escucha la palabra, no me recuerdo ahora bien la palabra si era, era evacuación. Entonces la azafata te explica y te dice, bueno, y ustedes pueden tomar la puerta aquí de la manija, qué sé yo, qué cuánto, y cuando ustedes escuchen la voz de evacuación, ustedes pueden ahí abrir la puerta y te sigue explicando. Entonces uno, sí, claro, como ustedes recién cuando estábamos con la palabra, por eso estoy dando este ejemplo. Sí, claro. Y entonces cuando te termina de explicar la azafata te dice, ¿cuál es la palabra que tiene que usted escuchar? Y es un poco como usted recién cuando le dije, ¿qué hace Dios? Evacuación, dice alguno de ustedes, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, hice toda esa historia para decir este ejemplo. Sigamos de largo, pobre. Ok, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es interesante esta palabra que Pablo trae la atención sobre Abraham, porque el proceso de Abraham es muy fuerte, es muy bueno. La historia de Abraham nos sirve para detallar la convivencia que hay entre una vida natural, donde la razón se vale de los sentidos, ¿recuerdan la última predicación? Donde la razón se vale de los sentidos, donde la razón cree por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, por lo que huele, y al mismo tiempo con una vida espiritual, donde por fe y en fe caminamos confiados en el Señor en el cumplimiento. ¿Y por qué tomo esta historia de Abraham, de Romanos? Porque Dios trabajó en el corazón de él para que él crea. Dios ha puesto fe en nosotros, pero Dios necesita desarrollar esa fe que puso en nosotros. Ahora déjenme decirle esto para los que anotan. Nunca nos acomodemos a la fe que hemos alcanzado, porque sin duda hay más. O sea, la fe para la salvación, gloria a Dios por haberla alcanzado, porque eso abrió nuestro corazón para que por medio de esa fe nosotros podamos creer en el Señor. Pero después la fe necesita desarrollarse para ir venciendo de alguna manera y tomando el lugar y aprender a ubicarla en la convivencia que tiene con la vida natural. Todo el tiempo habrá algo que te diga que no. Todo el tiempo habrá algo que te diga que es imposible. Todo el tiempo habrá algo que nos diga a nosotros de que no podemos. Y en esa convivencia nosotros tenemos que saber utilizar las herramientas correctamente. Hay cosas que necesitan de la razón, de la coherencia, de lo tangible, de lo visible. Hay cosas de la vida cotidiana, porque la razón es lo que Dios nos ha otorgado, para que nosotros podamos convivir, entender, hacer, pero la fe es parte del razonamiento de Dios. La fe es parte de cómo Dios habla, cómo Dios es, cómo Dios,
Y cuando Dios desarrolla en nosotros la fe, nosotros terminamos desafiando primero nuestra razón y después la razón de todos los que razonan a nuestro alrededor. Nosotros vivimos en un tiempo donde, por una cuestión lógica, nos sentimos seguros si la razón está segura. Nosotros nos sentimos seguros si tenemos guardado. ¿Por qué? Porque la razón puede ver y tocar lo que tiene guardado. Nos sentimos seguros si alcanzamos algo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver y lo podemos tocar. Pero cuando tenemos que dar pasos de fe en obediencia, todo nuestro sistema interno colapsa. Y de esto se trata Dios. Dios se trata de no anular tu razonamiento, sino dejar que la fe en Él te gobierne. Esa es la vida que tuvo Jesús. Jesús era hombre, más allá de ser el Hijo de Dios, era hombre, pero Él tuvo que luchar con hermanos que no creían en Él. Así que Él tenía una dificultad en su familia, tenía que luchar con la burla de las personas que Él venía a salvar, tenía que luchar con la negativa de las personas que lo rodeaban. Sin embargo, cuando Él tenía un interior tan firme y tan entero que podía soportar todo lo que tenía delante. Qué útil es para nosotros comprender esto. Y qué bueno es para nosotros no renunciar a la fe por lo que la razón nos está diciendo en los últimos tiempos. Es una decisión personal en quién creo. Y también es una decisión personal levantarme cada mañana y darle gracias a Dios en vez de quejarme. Y también es una decisión personal no tirar todo por la borda sin que me importe nadie de lo que me rodea, pero tiene que haber una convicción en el interior. Estos hombres que nosotros leemos en la Biblia, este hombre llamado Abraham, la historia de un hombre de casi 100 años que tiene que convivir con la frustración de no poder tener un hijo y ver que todos los demás tienen hijos, con la frustración de no poder formar la familia que desea. Es una decisión personal creer y obedecer a Dios para salir de donde está y caminar hacia donde Dios lo está moviendo. Es una decisión personal. ¿Por qué para mí es interesante que puedas oír esta palabra? Porque esta palabra aplica para el día a día. Porque cuando estamos utilizando esta convivencia entre la razón y la fe, todos los días, hoy la utilizaste, ayer la utilizaste, estos días la estás utilizando. Cuando tenés que hacer ciertos cálculos y no te dan las cuentas. Cuando tenés que tomar ciertas decisiones y no te dan las cuentas. Cuando te das cuenta que tenés que hacer algo con tus hijos y no te dan las cuentas. Cuando te das cuenta, valga la redundancia, de que no llegás a lo que supuestamente pensabas que ibas a llegar, y todo el tiempo estamos tratando de ubicar las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que he visto? No en todos, pero en muchos a través de los años. Que la fe se va apagando. ¿Y por qué se va apagando? Porque me es muy difícil creer. Porque tengo que poner tengo que poner mi confianza, todo mi interior, todo lo que en lo que debería confiar no lo veo, no lo toco. Pero la mayoría de nosotros tenemos la evidencia de cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Hay algo que no puede explicar la razón. ¿Qué es? Que las personas cuando comienzan a congregar, esto lo saben la mayoría de ustedes, que cuando las personas comienzan a congregar no saben cómo catalogar esto, pero al cabo de un par de reuniones las personas se empiezan a sentir diferentes. ¿Y cómo puede explicar eso la razón? No lo puede explicar. Entonces eso que parece tonto o pequeño, no lo es, porque es la operación de la vida de Dios en el interior. Es la operación de la transformación de Dios en el interior, que la razón no encuentra palabras. Solo lo resume en esto, no sé, Dios me debe estar cambiando porque lo que yo sentía ya no lo siento más. Y ese sentir o esa apreciación, por más pequeña que parezca, no sabe lo importante que es. Porque el Dios que te fue cambiando en los primeros días cuando entraste a una reunión, sin que se lo pidas, sin que lo conozcas y sin que lo entiendas, Él lo fue haciendo. ¿Cómo no cuidará de ti y de mí hoy? Si el título de grandeza de un problema se lo pone mi razón, no la fe.
Dios resolvió en nosotros cosas que nosotros no teníamos idea cómo poder salir de ellas. Y pareciera hoy que a medida que vamos creciendo en esta fe, pareciera que hubiera cosas que son más fuertes. Si Dios venció la muerte, puede vencer todo lo que esté en el camino. No hay manera de vencerla, no hay manera de forma humana de vencer la muerte. Él dice en las Escrituras que Él es el único que murió y el único que al morir resucitó. Y al resucitar venció la muerte. ¿Y qué es lo que venció? No que nosotros muramos biológicamente, nosotros vamos a morir en algún momento, pero nuestro espíritu permanece vivo, nuestra alma permanece viva. Nuestra confianza no es que nosotros vamos a llegar al cielo y lo vamos a ver cara a cara. ¿Sabe? Hay un desafío mayor en esta vida de la fe. Hoy lo estamos viendo. En esta vida de la fe, hoy lo estamos disfrutando. Y esto es lo que la gente no se explica en la razón. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, lo que pasa con nosotros es lo que leímos en el libro de Romanos recién. Personas que a pesar de convivir con las cosas naturales, no perdemos el gozo y la esperanza de saber que Dios está en el asunto, tomando el control de todas las cosas. Y que Dios, que en algún momento, sin entendimiento, hizo cosas por nosotros sin saberlo, ¿cómo no lo hará ahora, donde nuestra boca debe estar llena de alabanza, nuestro corazón debe estar lleno de fe y donde nuestro espíritu debe estar lleno de alegría? ¿Por qué vemos cada vez más personas amargadas y entristecidas entre nosotros? ¿Por qué vemos cada vez más personas envejecidas? No en el físico, no importa que el físico no responda, pero ¿por qué vemos cada vez más personas envejecidas en el espíritu, que han perdido la alegría en su rostro, que ya no se permiten disfrutar de la vida de la iglesia, que todo el tiempo es una queja, que todo el tiempo es un rostro endurecido, un rostro desafiante, un rostro problemático, que no disfruta los desafíos que presenta tener esta fe? Porque en un momento determinado de la vida, la razón tomó el lugar que le corresponde a la fe y empezamos a caer en uno de los errores más grandes que una persona puede cometer: consultarle a la razón lo que deberíamos vivir por fe. Y las Escrituras, ¿lo recuerdan? Son claras. Dice, el justo, ¿lo sabe? ¿Lo quiere repetir más fuerte? El justo por la fe vivirá. O sea, que la fe no es una cuestión de que yo tengo que tener fe para que nos vaya bien. Vamos a tener fe para que nos vaya bien. No, tengo fe para vivir. Tengo fe no para alcanzar algo. Esto que parece inalcanzable con los ojos de la fe es muy pequeño. Porque cuando uno comienza a ver por fe lo que el Señor hizo por nosotros, entonces todo lo que está alrededor es pequeño. Y la historia de Abraham es, a los ojos natural, monumental. Es decir, no monumental por la cancha de River, que es muy grande pero muy fría. No, está bien, vamos a bajar ahí. No entremos en conflictos ahora que lo bloqueo con eso. Ya, oh Señor, me gané la mitad del auditorio de enemigos en este momento. O sea, no hablamos de monumental para la razón, gigante para la razón. Cuando vemos esta perspectiva, ¿cómo enfrentaría usted y yo la vida con esta perspectiva? Tengo casi 100 años, nunca pude tener un hijo, Dios viene y me habla que voy a tener un hijo. ¿Vamos otra vez? Tengo casi 100 años, no pude tener un hijo, el deseo de toda mi vida fue tener un hijo. Viene el Señor y me dice, vas a tener un hijo, tengo 100 años. Mi esposa ya no está, obviamente, en época de poder ser madre, y sin embargo Dios viene y me da una promesa. Dios viene y me habla, Dios viene y me promete. Déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Alguno de ustedes, solo a modo de recuerdo, alguno de ustedes debería sacar del cajón de los recuerdos lo que Dios le habló por medio de la fe y la razón se encargó de encajonar? Porque en el momento que encajonamos lo que Dios nos habló por fe, nos empezamos a envejecer. ¿Hay algunos de ustedes que están aquí que Dios personalmente les habló algo? Les dijo, no sé, me deja decir algo tonto, les dijo, te voy a usar para esto. Y después, cuando Dios terminó de hablar a nuestra fe, que nosotros lo recibimos con mucho gozo, lo mantuvimos, y es como la parábola de la semilla que cae entre espinos. Recibimos la palabra con gozo, recibimos la palabra con alegría, pero los espinos, que son la representación de las
cuestiones temporales de la vida lo fueron apagando. Entonces nosotros fuimos acomodando lo que Dios en un momento nos habló por fe. Él dijo, te voy a usar. Él dijo, voy a sacar a tu familia. Él dijo, voy a salvar a tus hijos. Él dijo, no sé, serás un consuelo para alguien. Él dijo, serás de ayuda para la obra. Él dijo lo que dijo. Pero después, sistemáticamente hubo un trabajo bien preparado, día tras día, para que nosotros nos vayamos olvidando de lo que Él dijo. Para que nosotros vayamos renunciando, cediendo los derechos de hijos de Dios y lo que recibimos como herencia. Quiero que lo veas conmigo, por favor. Y lo fuimos cediendo porque, bueno, ya yo sé que Dios me habló que tengo que servirlo, me lo dijo hace mucho tiempo atrás, pero cuando empecé tuve problemas en mi casa. Cuando empecé, mi esposa o a mi esposo no le gustó. Cuando empecé a tener problemas financieros y fueron apagando de a poquito, sistemáticamente, todos los días, esa voz que estaba en un momento latiendo. Y esos procesos que vivimos, no los supimos vivir. Y eso que le llamamos desierto, no lo supimos atravesar. Porque en el desierto, lo último que se entrega es en aquel que la fe que tenemos en aquel en quien confiamos. En los momentos de presión, lo último que se entrega, si es que se debería entregar, porque no se debería entregar, es nuestra confianza en aquel que hemos decidido creer. Eso no se entrega jamás. Y no son solamente los problemas, es también la vida próspera. Es cuando de golpe te empezaron a resultar los negocios. Es cuando de golpe de vender en la calle comenzaste a tener tu propia empresa. Es en todos los aspectos donde la razón puede entronizarse con un solo fin: apagar la fe, apagar la voz de Dios. Pero, ¿por qué predicamos esto? Porque esto, dije en la reunión pasada, está sucediendo que Dios nos está despertando otra vez el espíritu con una necesidad tan urgente, porque se van a abrir nuevas puertas, nuevos desafíos, donde la mente no va a poder comprender, no va a poder analizar, la razón no podrá analizar las cosas que vienen. No podremos, hermano, viene un tiempo, y levante su mano y reciba esto, por favor. Viene un tiempo de mucho disfrute. Viene un tiempo, pero pastor, ¿qué me estás hablando? No, la gente que amaba me dejó. Hermano, levante su mano y reciba esto. Viene un tiempo de mucho disfrute en tu espíritu, en tu corazón, donde, claro, que mi vida no sería la misma si no estaría con mi esposa, porque somos uno, porque Dios nos unió en el camino. Pero los dos, ahora que estamos los dos, mi esposa y yo, y ahora que yo la amo cada vez más y cada vez es más necesario en mi vida, y su abrazo y su beso y su cuidado para mí es tan importante. Tenemos que aprovechar ahora para conocerlo más a Él, porque Él es el que nos completa y el que nos hace pleno. Y si alguno de los dos mañana no podemos estar juntos por alguna situación particular, pasar el proceso del dolor de no estar juntos, pero nunca dejar vacío el corazón. Porque el corazón no se llena con el amor de los hijos. El corazón no se llena con el amor de un esposo, de una esposa. El corazón no se llena con dinero en el banco. El corazón se llena con la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Sepa que los días más hermosos que nosotros podemos tener es cuando la fe nos permite acceder a conocerlo. Sepa que los días más hermosos que tendrás en tu vida no serán cuando te puedas ir de vacaciones al lugar que siempre deseaste. Sepa que los días más hermosos de la vida es cuando nosotros por fe logramos verlo, disfrutarlo. Wow. Miro para el costado y tengo a mi familia de una manera que no desearía tenerla, pero lo miro a él y veo que todo está en orden. Miro para un costado, veo mi vida, veo el pasado y digo, Dios mío, cuántas cosas hice mal en el pasado, pero lo miro a Él y veo perdón. Miro para
para adelante y no puedo ver nada, porque no sé qué conviene, qué no conviene. No sé cuáles son los próximos pasos a dar, pero lo miro a Él y me siento seguro. Y me siento un loco, porque cuando tengo este sentir, siento que los demás no sienten esto. Eso es parte de la vida de la fe. Por eso el Señor, cuando nos reúne para que tu espíritu de fe se junte con el espíritu de fe del otro, y el espíritu de fe del otro se junte con el tuyo, y el del otro con el del otro. Y en esa vida de comunión nosotros nos vamos fortaleciendo en esta fe. Hermano, no vamos a poder sostener absolutamente nada desde el pensamiento, desde el razonamiento. La razón nos ha hecho tomar decisiones que parecían espirituales, pero que terminaron apagándonos, alejándonos. Pero tengo una palabra, espero que la pueda recibir. Nunca es tarde. Jamás. No te lamentes por los años que pasaron. Comienza a creer hoy. No, pero pastor, yo ya tengo 20 años. No, comienza a creer hoy. Después de 20 años. Después de haber pasado por una iglesia de niños, después de haber pasado por 20.000 predicaciones, después de haber pasado 20.000 experiencias, después de que Dios te haya sanado, yo solo quiero decirte esto de parte del Señor. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Es doloroso, pero no es tarde. Es triste. Son momentos donde estás ahí en oración, como nos debe pasar a la gran mayoría. A mí me pasa. Gracias a Dios ya no. Pero me pasó por mucho tiempo. Y tuve batallas muy fuertes con esto. De llorar delante de Dios por el tiempo que había perdido. Pero no puedo enseñar otra cosa que Dios no me enseñó a mí. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El tiempo que perdiste por ignorancia, el Señor te lo devolverá multiplicado si decidís en tu corazón no permanecer como un ignorante, no abrazar la ignorancia y no negar a Dios por medio de la ignorancia. Y ahí no es por esa cuestión soldadesca, invento una palabra, de enfrentar las cosas y decir, va a ver como yo le voy a dar, porque soy una mujer que aprendió a criarse sola, porque soy un hombre que peleó la vida solo. No, es por fe. Y ahí por la fe yo puedo desafiar todo eso. Es por la fe que yo puedo desafiar esto que me hace tener tanto dolor. ¿Cómo perdí el tiempo con esto? ¿Cómo me pasaron los días con esto? ¿Cómo me pasaron los años con esto? ¿Me recibe esta palabra, por favor? Nunca es tarde. Nunca es tarde. No hables, por favor, no hables más de las cosas que no has podido resolver en el pasado, si hoy por medio de la fe el Señor te está dando la posibilidad de resolverlo todo. Es por fe y a través de la fe donde el Señor pone las cosas en orden. Ahora, ¿por qué tomamos el tema de Abraham? ¿Lo estoy aburriendo? Impresionante. Usted dice que no, pero yo tiene cara que sí. Comuníquele a la cara, por favor. Mándele un WhatsApp. ¿Por qué es interesante pararnos en esto? Quiero hablarles tranquilo esto porque necesito que entre al corazón de cada uno esto, al espíritu de cada uno. ¿Por qué tomamos el ejemplo de Abraham? Porque en el caso de Abraham hay un proceso que Dios hace en su corazón que nos enseña mucho a nosotros. ¿Qué es lo que vemos cuando leemos Romanos? Número uno, no importa, bueno, sí importa el orden, pero número uno, Dios para revertir y convertirlo en un hombre de fe de la manera que Dios quería que él sea, no de la fe que él decía tener, sino de la fe que Dios quería que tenga. Dios le imparte una visión. Dios le da una visión. Versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cuándo le da esa visión? Cuando no tenía nadie. Le habla y le dice, hey, Abraham, quiero decirte algo. Como yo veo, es mucho más amplio de como vos ves. No me está escuchando, ¿verdad? Así que nosotros no podemos limitar a la visión. La razón también tiene visión. Justamente todo el tiempo, o la gran mayoría de las veces, nosotros vivimos por lo que la razón ve. Entonces por eso miramos más adelante y no vemos nada.
Nuestro objetivo es llegar a fin de mes. Nuestro objetivo es salir de este problema, porque eso es lo que ve la razón. Pero cuando Dios le habla, el versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios le muestra a Abraham que su vida tenía ¿qué? Un propósito. ¿Y cómo hace para que él entienda ese propósito? Pone la fe y establece la fe como un punto de conexión. Esto no lo vas a entender por lo inteligente que sos, sino por la fe que te va a gobernar, porque este es el punto de conexión. Por eso dicen las Escrituras en el libro de Romanos que por eso él creyó. Ahora, mire qué interesante, porque sigue diciendo el versículo 17, yo lo tenía para ponerlo separado en la pantalla, espero que lo estén. Sí, ok, gracias. Sigue diciendo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le imparte Dios a Abraham? Una visión. ¿Y qué le muestra Dios a Abraham? La naturaleza de Dios. Escuche esto, por favor, que es maravilloso. Le muestra su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es dar vida a los muertos. Abrazar al que tenés al lado y decirle, por eso no podés seguir igual. Dios te da vida. Y nosotros somos un testimonio de esta palabra. Me parece que los estoy aburriendo. Y nosotros somos testimonio de esta palabra porque Él dice, y llama, ¿qué? Las cosas que no son. ¿No hizo eso con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia de pensar en algo material? Él hizo eso con nosotros. Él nos llamó a nosotros para que seamos lo que no éramos cuando nos llamó. Es decir, Él dijo, él o ella va a ser mi hijo, es mi hija, me va a servir, va a salir de la frustración, no se va a llegar a suicidar, se va a levantar de todos los conflictos que tiene, porque yo llamo las cosas que no son, o sea, que para la razón no son, que para el entendimiento no es, que para el comentario de la gente no es, como si fuesen. Es decir, todo lo que eres es producto, todo lo que somos es producto de todo lo que Dios ha hablado de nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando al permanecer fieles a esta fe? Que nos vamos convirtiendo en todo lo que Dios dijo, no en todo lo que las personas dijeron de nosotros. Qué bueno eso. Así que, hermanos, algo que colabora para quitar el gobierno de la razón es tener una visión, entender que hay un propósito de parte del Señor. Bueno, espero que lo reciban. La verdad que me mata la cara que tienen. Ay, Señor, voy a salir de esos rostros que me dicen cosas que no me imagino. Ahora, cuando Dios imparte una visión, la visión requiere fe para que esa visión se haga real, se manifieste y se pueda llevar adelante. Porque cuando Dios imparte y nos habla de su idea con todos, con su iglesia, con nosotros necesitamos la fe para eso. Por eso dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, esta expresión significa Él creyó en una total confianza. No había una parte en Él que dudara. Eso es esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Hermanos, déjenme compartirles esta palabra. La decisión de creer no puede ser ambigua en nosotros. ¿Cómo te está yendo? Bueno, bien. Bien, no, me está yendo bien. Porque usted tiene que entender que la declaración de que me está yendo bien no se fundamenta en lo que la razón me está yendo mal. No. Huele una mosca y usted la calcula y dice, mira cómo la mosca. Escuche. Yo debo hablar de cómo me está yendo conforme a cómo estoy viviendo en mi espíritu la realidad de todos los días. Entonces, cuando alguien nos pregunta cómo nos está yendo, nosotros tenemos que preguntar que nos especifiquen la pregunta. ¿De qué me hablas? ¿De lo natural o de lo espiritual? De lo natural. Bueno, luchando todos los días
viendo a ver cómo ganamos un peso más, viendo cómo logramos esto. Ajá, pero estoy 10 puntos. Estoy fuerte. Estoy con un gozo, con una alegría, con una expectativa, con una esperanza. Y ahí, cuando le hables a alguien de esa manera, lo primero que va a pensar es que estás loco. Pero la pregunta es, ¿le puedo preguntar cómo le está yendo? Bueno, claro, porque lo acabo de decir, ¿no? Me decís mal y entonces yo ya me recibo de doctor en esta noche. Claro, sí, escuche por favor, nos va bien, pero ¿ve que esa pregunta siempre la razón se mete adelante? ¿Cómo te está yendo? A ver, veámoslo juntos. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham no tenía hijos, pero le dijo que iba a ser padre. Y no solamente le dijo que iba a ser padre, sino que iba a ser padre de naciones. Pero cuando Dios le habla a Abraham de su descendencia, se lo dice en un momento donde naturalmente él estaba escaso en cuanto a esto. Pero si yo le tuviera que preguntar a Abraham cómo le estaba yendo, él la respuesta la tiene que dar de lo que Dios habla. Esa es la gente espiritual. Cuando responde desde lo que vive en su espíritu, no desde lo que vive en lo natural. Porque la respuesta de lo que vivimos en lo natural lo encontramos en todo el mundo que nos rodea. ¿Cómo estás? Peleándola con este presidente que tenemos, con el que se fue, con el que entra. ¿Por qué? Porque busca en todos los que lo rodean la razón por la cual no está bien. Pero cuando hablamos por medio de la fe, no hablamos como delirantes, hablamos como la realidad que estamos viviendo. Pero si la realidad que yo estoy viviendo no está, espiritualmente hablando, no está alimentada todos los días por tiempo de oración, por congregar, por las escrituras, por la vida en comunión, entonces yo seré ambiguo a la hora de hablar. ¿Cómo me está yendo? Me está yendo bien. Cada vez que tenemos que ir a un país no sabemos de dónde vamos a sacar la plata para ir a un país. Cada vez que tenemos que pagar algo no sabemos de dónde vamos a sacar la plata para tener que pagarlo. Cada vez que tenemos que afrontar una enfermedad no tenemos idea cómo vamos a enfrentar esa enfermedad. Pero esperen, ese es un punto de conversación que no toca cómo me está yendo a mí. A mí me está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque la fe lo que me enseña es que yo voy a terminar llegando al lugar donde Dios dijo que iba a llegar, independientemente que en lo natural tenga 20.000 problemas adelante. Ay, Señor. Ay, Señor. La decisión de creer no puede ser ambigua, y para que no sea, tengo que oír la palabra, tengo que meditar la palabra y tengo que trabajar en la palabra. Todo lo que Dios habla requiere de nuestra atención y compromiso para poder asimilarlo en el espíritu. Usted puede cerrar la reunión de hoy, ya terminó el culto, ahora veo si llego el sábado, voy el sábado a la reunión. No. Lo que Dios habla, lo que Dios te está hablando esta noche te va a librar de algo mañana. Se lo voy a repetir. Lo que Dios nos está hablando esta noche nos va a librar de algo mañana. Nuestra comunicación tiene que ser en esa fe. En esa fe, y no tenemos que permitir que la culpa o que la razón nos diga a nosotros cómo tiene que ser nuestro lenguaje. El lenguaje de fe no es decir que vamos a ser ricos. El lenguaje de fe es decir, yo ya soy rico porque fui enriquecido con todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Si después esa riqueza se transforma en algo financiero es otro tema. Si se transforma en mucho más vida y abundante vida es otro tema. Pero yo ya soy rico porque estoy en Él y Él está en mí. O sea, el lenguaje de fe se requiere para poder llevar adelante y manifestar adelante esta visión. Así que tiene que haber un compromiso por creer. Tiene que haber un compromiso por creer. Y si alguno dice, ¿cómo hago para poder creer, pastor? A mí me cuesta creer. ¿Tenés un hermano al lado? Bueno, con esa cara no se lo recomiendo al que tiene al lado, pero tiene un hermano adelante que le ve la nuca y no le ve la cara. O sea, tiene una persona. Claro, ¿sabe cuál es el punto? Que ahí es la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder mantener una vida de fe, para que alguien va a venir a pedirnos ayuda. Y cuando alguien venga a pedirnos ayuda, nosotros no podemos hablarle de lo que a nosotros nos parece. Che, necesito que me ayude en oración. Bueno, dale, Jaimito, tranquilo. Vas a salir adelante, ponerte las pilas, sacá el campeón que hay en vos. No le hagas caso a esa persona porque te está arruinando la fe. Alguien que te va a motivar en la fe te va a llevar a morir. Hey, hay muchos de nosotros todavía acá. Vamos a morir un poquito. ¿Qué te parece?
¿Y qué hacemos? ¿Nos clavamos un cuchillo? No literal, pero vamos a morir en el espíritu, en el hombre. Vamos a morir un poco a la razón, vamos a buscar al Señor. La mejor ayuda es ayudarnos y orar los unos por los otros. Usted no sabe el tiempo extraordinario que podrían tener con el Señor si en vez de hablar pavadas hablaran de Cristo. Que no son versículos aislados, sino hablar de lo que el Señor está hablando. Mira, el Señor puso esta fortaleza, sé que el Señor va a hacer esto, oremos juntos. Hermanos, a mí me ayuda a creer otra persona. De hecho, cuando usted comenzó a congregar, si es que así le pasó, cuando usted comenzó a congregar, lo que pasó es que fue otra persona que lo ayudó a creer. La convicción del que predica, la convicción del que lo invitó, la convicción del que le dijo, vamos, vení, va a ver que va a estar bien. Y vos no ves, yo también tuve una primera vez, no es que yo nací con un micrófono en la mano predicando atrás de una plataforma. Y yo veía la convicción de los otros y me llevaron a querer ser como ellos. Recuerda esa historia que conté hace mucho tiempo atrás, que yo quería orar como oraba una hermana que oraba siempre con nosotros. Y esa hermana para mí era como muy fogosa para orar. O sea, yo no oraría hoy como ella porque fui entendiendo con el tiempo y madurando. Pero ella, cuando yo comencé en el camino del Señor, ella oraba que era una bestialidad como oraba. O sea, ella abría la boca y era una cosa. Y recuerdo que yo un día me puse al lado de ella, la tomé de la mano para orar juntos, y yo repetía con ella porque quería aprender a orar, hasta que terminó orando por su esposo, y yo oré por mi esposo también, no sabía que tenía. Yo oré por mi esposo y ella arrancó, estaba orando por todo el mundo, y en un momento dijo, Señor, yo te pido por mi esposo, Señor. Y yo también, Señor, yo te pido por mi esposo. Esa parte no, pero la convicción que hay en otros nos contagia. ¿Por qué la gente que practica la brujería le funciona? Porque están convencidos de lo que están haciendo, y entonces cuando alguien está convencido no falta gente que le crea. Pero nuestra creencia tiene un fundamento que es Cristo Jesús, y nosotros podemos ser una inspiración para otros, pero no para que crean en nosotros, sino para que vean a Cristo en nosotros. Eso es lo que dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quién vio al Padre? Nunca nadie, pero cuando lo vieron a Él, que era humano, entonces todos podían intuir cómo era Dios por verlo a Él. Que eso suceda con nosotros, ¿no? Que la gente pueda decir, yo creo que no sé si Dios tiene barba o pelo blanco, lo que yo sé es que Dios debe ser muy parecido a Él, porque Él es muy parecido, Él me lo está representando bien. O sea, nosotros necesitamos manifestar esta fe que tenemos. Vamos, avancemos, por favor. Yo me siento tan cómodo predicando hoy a pesar de sus caras, pero Dios le marcó a Abraham que en aquello que él habla, la razón no tiene derecho de gobierno por encima de la fe. Y en esta noche a mí me gustaría que este punto lo podamos pensar por un momento. Quítele a la razón cualquier derecho de lo que Dios habló. ¿Dios qué te dijo? Tal cosa. ¿Estás seguro? O sea, ¿tenés esa convicción? Sí, sé que Dios me habló sobre mi familia. Saque todo condimento de la razón de ahí, porque ese condimento te lo está pudriendo. Saque todo condimento de la razón de ahí. ¿Dios te lo habló? Sí. Si Dios te lo habló, la razón no tiene derecho para gobernar por encima de la fe. Por eso dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe. Léalo conmigo en la pantalla, mire qué tremendo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Escuche un segundo, ahora seguimos leyendo. Que estaba ya como muerto. Escuche esto. ¿Cuál era el primer obstáculo para que Abraham no creyera? Su cuerpo. O sea, lo primero que él tenía enfrente para decir esto no es posible era el cuerpo, su anatomía, su fisonomía, su edad, sus límites. Y es muy interesante ver esto. Me parece que lo estoy durmiendo, pero vamos a ir, vos podés. Y fue muy interesante esto, es muy interesante esto porque ¿cuál es la primer cuestión que debilita la fe de lo que Dios habla? Los primeros obstáculos que tenemos enfrente.
Me veo y no veo la posibilidad que en mí Dios haga esto. Veo a mi esposa, dice aquí, que Sara tampoco se debilitó al ver la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, la Biblia habla de él, de su cuerpo, porque somos conscientes en la razón de nuestras limitaciones, y habla de la limitación de la persona próxima que él ama, en este caso su esposa. Y fíjese que esas son las limitaciones que nosotros tenemos para creer. Tu propia vida, tu propia realidad y la realidad de la gente que te rodea o de la gente que amas. Nunca ellos pueden dictar mi manera de creer. Nunca. Tenés que tener la capacidad, y yo también, de sentarnos a comer y disfrutar de la comida frente a nuestros angustiadores, como dice el Salmo 23. Él tiene que preparar una comida de fe. Usted tiene que sentarse a comer con fe en medio de tiburones incrédulos que solo quieren devorar la fe. Usted y yo tenemos que descansar en esto. Resolver qué es lo primero que nos debilita en la fe. Mis incapacidades, mi cuerpo muerto. Porque el cuerpo casi muerto de Abraham, que habla del físico, para nosotros hoy es espiritual. El apóstol Pablo dijo estas palabras: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la naturaleza caída. Ese es el cuerpo muerto en nosotros. Esa naturaleza que todo el tiempo busca el pecado, la naturaleza que el Señor venció al darnos un nuevo nacimiento. Así que Dios, cuando habla, la razón no tiene derecho a que nos gobierne nuestra fe. Levante su mano conmigo. Yo siento una presencia de Dios preciosa aquí. La razón no tiene, escuche por favor, la razón no tiene derecho sobre lo que Dios nos habló. La razón no tiene derecho sobre lo que Dios nos habló. Esto no es un pastor peleando por esto. Es usted. Dios le habló a usted. A menos que usted y yo seamos de las personas que van cambiando lo que Dios nos habla todo el tiempo. Al menos que nosotros no tengamos claridad de lo que Dios nos está hablando. Claro, pero eso es el primer punto. No tenemos visión, no tenemos propósito. Pastor, yo soy uno de esos que en realidad no tiene visión. Bueno, empecemos a orar. Señor, ¿para qué me pusiste en esta generación? Ahora, una vez que Dios habla, la razón no tiene derecho. Por eso, no te debilites. Qué lástima que lo tenga medio dormido, me equivoqué de día. No te debilites. No nos debilitemos ahora, no nos debilitemos por lo próximo que está frente a los ojos, no nos debilitemos por los deseos y las codicias que hay en nuestros ojos por ver cosas que desearíamos ver. No nos debilitemos, no nos consideremos ni muertos, aunque estemos casi muertos. No nos debilitemos, aunque sintamos que los años pasaron para nosotros y que hemos pasado por divorcios, que hemos pasado por esto, por lo otro. Mire, yo no estoy aquí como pastor. El pastor no es policía de nadie. No estoy aquí para ver qué usted le espera en los próximos tiempos. Yo estoy para anunciarle lo que el Señor nos está hablando y a partir de eso usted decidir lo que tiene que hacer con Él. Pero una vez que Dios le habla, yo le quito todo derecho, hermano. Le quito todo derecho a la razón para que se meta con esta fe gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, hace años atrás mi fe era para ciertas cosas. Ahora mi fe es para dejarle a una generación lo que Dios está hablando, para tener obras nacidas de esa fe, no obras de mí o de esta iglesia o de lo que nos parece bien, sino para que salgan de nosotros obras de fe, de esta fe madura, para que cuando pasen los años, la próxima generación que venga sepa que nunca nos detuvimos por lo que la razón decía que sí o que no, sino que avanzamos por medio de la fe en Cristo Jesús. Déjenme darle esto, por favor, para los que anotan, para ir terminando. Recordemos la procedencia de lo que hemos recibido, porque recordar la procedencia de dónde hemos recibido lo que hemos recibido es el arma más poderosa contra la duda y la incredulidad. ¿De dónde nació lo que estás creyendo hoy? ¿De Él? Entonces vas a vencer.
Y se lo voy a dar con un ejemplo, porque me parece que lo perdí con esto. Se lo voy a dar con un ejemplo muy tonto, muy simple. Usted a veces, alguna vez lo hizo con algo, mira y dice, Made in China. Esto es barato. ¿No? Aunque todo viene de ahí casi prácticamente, ¿no? Ahora cuando usted dice, lee, Made in Taiwán, esto es bueno. O dice, Made in Japón. No, los japoneses hacen las cosas bien. Usted habla porque usted habla, ¿no? Y yo también. Uno de los teléfonos más caros que podemos tener se hace en China también. Pero cuando usted mira uno de los termos más caros que está de moda en Argentina, el termo verde, no voy a dar publicidad porque tenemos mucha audiencia. Era más importante de lo que... Usted se da cuenta que abajo es Made in China. Y dice, ¿cómo chino? Esto no puede ser chino, porque usted lo compara con el otro que es chino, que no mantiene el agua caliente, la enfría a propósito. ¿No? Se dice, yo me compré. ¿Y cuál es la diferencia de los dos que se hicieron en el mismo lugar? La norma de su creación, la procedencia, las normas de la creación, aunque se manufacturó en China, las reglas de la creación es del país de procedencia. El país de procedencia dice, son los mejores, la mano de obra es china, pero los productos son de tal país. Entonces el producto es bueno. Nuestra mano de obra es la mano de Cristo y su obra salvadora. Así que uno puede decir, Made in argentino. Argentino se queja, agrandado, critica todo. Pero nuestra mano manufacturadora es el reino de los cielos. Por eso dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Escuche este proceso de esta palabra, por favor. O sea, fue un proceso para él. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Cómo fue que se fortaleció en la fe? Tomando la promesa, atacando con la promesa la incredulidad que venía, y fue recuperando fuerza en la fe a medida que iba avanzando, reconociendo que el Señor es el que estaba en el asunto. Déjeme darle los últimos 2 puntos. La fe necesita descansar en la fidelidad de Dios, no en la razón. Lo recontra aburrí, pero no importa. La fe necesita descansar en la fidelidad de Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para que la fe no me falle? Descansar en su fidelidad. No sé si usted lo discutirá conmigo, si quiere lo podemos discutir después de la reunión para que no se levante ahora en la butaca como un loco gritando diciendo yo estoy en desacuerdo, va a quedar mal con todo. Después me lo dice a mí si quiere en privado. Pero la verdad, cuando yo miro para atrás, veo que la única persona que ha sido fiel en todos los aspectos ha sido Él. Pero eso no me enoja con la gente. Me hace comprender que el único perfecto es Él y que nosotros somos perfectos en Él, siendo perfeccionados cada día. Él no falla, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. En el tiempo que lo tiene que hacer. Lo que Él habla, Él lo cumple. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Él habló de usted, y habló de mí cuando nosotros estábamos en cualquier cosa, y nos trajo a salvación y nos hizo disfrutar esta vida gloriosa. Y la razón se metió en el medio y nos hizo ver esta vida como un problema. ¿Cómo puedes tener problema? Problema teníamos antes, cuando habíamos elegido por una vida de oscuridad, de una vida de pecado, una vida de soledad, una vida de angustia. No ahora. Ahora, ¿qué problema podemos tener? Los problemas que tenemos, hermanos, los podemos enfrentar desde esta posición en fe. ¿Por qué? Porque la fe que yo tengo no descansa en mí, no descansa en mi esposa, descansa en su fidelidad. Por eso dice el versículo 21, plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuál era la convicción de Abraham? De que Dios no falla, de que Él es fiel, y él logró estar en esta fe madura convencido plenamente de que Dios cumpliría todo. O sea, hermano, usted conoce cuando él fue a ofrecer a su hijo Isaac. Ya la historia pasó, tuvo un hijo, su hijo creció, ¿sí o no? ¿Lo sabe? Él fue y Dios le dijo, ahora lo esperaste tantos años y ahora te lo di, y ahora que el muchachito está un poquito más grande, quiero que lo ofrezcas en sacrificio. No alcanzó con lo primero,
Que estuve 100 años esperando y ahora que lo tengo me lo pedís. Pero usted sabe lo que dice la Escritura. No, esto es tan lindo. Ay, Señor. Bueno, gracias, Señor, por dejarme predicarlo. A alguien le va a servir. ¿Sabe lo que dice las Escrituras? Que Él cuando lo fue a ofrecer, escuche, tenía la fe de que lo iba a resucitar. O sea, Él fue a ofrecer a su hijo directamente en obediencia a matarlo. Pero ¿dónde descansaba? Ok, yo conozco a este Dios. Este Dios me dio un hijo a los 100. Este Dios me hizo caminar en el desierto y no me faltó nada. Y en el desierto me prosperó, porque dice la Biblia que se enriqueció en gran manera. He visto a este Dios haciendo cosas que no vi a nadie. Ahora este Dios a quien creo, mi Dios, me está pidiendo a mi hijo y yo no lo puedo aceptar. Pero si este Dios por obediencia me dio a mi hijo, si este Dios me lo está pidiendo, en obediencia se lo tengo que entregar. Pero yo confío que la separación va a ser por un tiempo, porque después de matar a mi hijo para ofrecérselo a Dios, Dios tiene poder de resucitarlo. Mire lo que pasaba dentro de Abraham. Mire lo que pasaba dentro de Abraham. No calculó las cosas como las calculamos nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si Dios me está pidiendo esto? ¿Y qué pasa con aquello? Dios en Abraham había trabajado en su fe a tal punto de saber que si él entregaba a su hijo, Dios tenía el poder. Y él no sabía si iba a pasar. Tampoco sabía que Dios no se lo iba a pedir. Pero él fue hasta el extremo. Reciba esto. Abraham fue hasta el extremo. Acá está, este es mi hijo, el que esperé tantos años, te lo ofrezco. Y cuando estuvo a punto de matarlo, usted ya conoce la historia, y de entregarlo como si fuera una ofrenda a Dios, cosa que fue en ese tiempo, ya Dios nunca más pidió eso. Era una referencia de lo que el Padre iba a hacer con su hijo, dándolo por amor a nosotros. Eso figura eso. Dios le habló y le dijo: no, tu hijo no es requerido. Claro, el hijo no es requerido. Lo que era requerido era la obediencia del corazón de Abraham. Así que Dios no lo mató ni tuvo necesidad de resucitarlo, pero todo pasó en el proceso del corazón. Abraham lo mató en su corazón primero y confió que Dios lo iba a resucitar. Y cuando fue al hecho, Dios lo paró, porque Dios ya había visto que en su corazón él ya había madurado, que se lo iba a entregar a Dios y que Dios tenía el poder para resucitarlo. Y por eso Dios no se lo pidió y se lo dejó para que lo disfrute. ¿Ve? Las cosas Dios las analiza por lo que está pasando en tu corazón. Las cosas Dios las analiza por cuánto estás creciendo en tu interior, porque toda la vida se está formando en tu interior. Lo que sí, lo que no, lo que podés, lo que no podés, lo que te sale, lo que no te sale. Si Dios te está pidiendo algo, no abraces la convicción de qué pasará conmigo mañana, porque esa es la razón. Si Dios te está pidiendo algo, habla por fe. Dios me lo está pidiendo, pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer una locura. Dios va a hacer una locura. Créalo, por favor, porque nuestra fe descansa en esa fidelidad. Y para terminar, por último, la fe fue establecida en nosotros como un modelo de vida de los hijos de Dios. Por eso dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Este versículo parece complicado, pero no lo es. Él está diciendo, Abraham participó de una fe que nosotros participamos, de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en su Hijo. Wow. Abrazalo al que tenés al lado y decirle: no hay razones para sentirte solo o sola, ¿no? Dígale: no hay razones para abandonar, no hay razones para bajar los brazos. Toque a 2 o 3, por ahí anda medio dormido, toque a 2 o 3 y decirle: no hay razones para bajar los brazos, no hay razones para abandonar, no hay razones. Deme una razón, por favor. Porque la razón que usted me va a dar para eso seguramente descansa en su realidad temporal. No descansa en el Señor. Y por eso Dios nos habla de Abraham. Póngase de pie si quiere, pero no se me vaya del auditorio. Póngase de pie para entrar en los minutos finales. Me basta tu palabra. Mire qué interesante esto, por favor. ¿Qué produce estas predicaciones? O
¿O qué intentan producir estas predicaciones? Estas predicaciones intentan producir la eliminación de todo justificativo para que no sigas adelante. Hey, la eliminación de todo justificativo para que no sigas adelante. ¿Por qué no vamos a seguir adelante? ¿Cuál es la razón? Dígamela. Yo no puedo escuchar más a gente que diga, no, pastor, yo no seguí porque el justificativo es algo temporal. Y no hay nada más fuerte que la fe. No, es que si usted viviera mi situación, ¿sabe una cosa? Dios no nos hace vivir para alimentar nuestro morbo y hacer comparaciones de personas que están peores que otras para que nosotros digamos tengo que seguir adelante porque está peor. No. Mi medida de comparación es Él. ¿Por qué sigo adelante? Otros están peores, otros estarán mejores, pero yo ¿por qué sigo adelante? Porque dice la palabra que Él enfrentó con sumo gozo la cruz que tenía por delante. Él tenía un objetivo y fue. Él tenía un llamado y fue. Él tenía un propósito y lo cumplió. Y yo veo eso. Yo veo que Él, lo que tenía por delante de parte de Dios, caminó hacia eso. Cuando miro a mi alrededor y quiero descansar en calmar mi conciencia de que hay personas que están peor o que están mejor, no lo puedo alcanzar. No voy a calmar mi conciencia. Las Escrituras nos demuestran que Dios se siente, escuche, lo pongo entre comillas, no se me distraiga, escuche esto. Las Escrituras saben que nos muestra, ¿qué nos muestra toda la Biblia? Que Dios, entre comillas, se siente cómodo, ¿no? Parece como que le cae bien, a eso me refiero. Dios se siente cómodo desafiando vientres estériles. Es como que a Dios le ponen un vientre estéril y dice, ahora va a ver. Es como que Dios se siente cómodo con hornos de fuego. 7 veces más calentaron el horno de fuego para quemar a un grupo de muchachos que confiaban en Él. Parece que a Dios le encanta el horno de fuego, tenerlo enfrente porque Él lo ve como algo que, entiéndase en el buen sentido de la palabra, que lo entretiene para mostrarnos a nosotros que ni 7 veces más el fuego encendido puede quemar a los hijos de Dios que tienen confianza en Él. Pareciera que a Dios, escuche por favor, le encanta los fosos de leones, ¿no? Dios lo podría haber evitado, pero a Daniel injustamente lo condenaron y lo llevaron a un foso de leones. Y el rey, que sabía que Daniel era inocente, la mañana siguiente, ni bien abrió sus ojos casi sin dormir en toda la noche, se acercó con fe, porque solamente con fe, una persona que no creía en Dios, pero se acercó con fe, esa fe que te lleva a la puerta de esa cueva llena de leones a preguntar, Daniel, el Dios al que tú sirves y en quien tú crees, ¿te ha librado de los leones? Y escuchar de adentro, sí. El Señor envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Se da cuenta? Ese es el lenguaje de la fe. O sea, por razonamiento nunca iría a la puerta de una cueva llena de leones hambrientos, porque sin duda la razón dice, ya se los comieron, pero la fe siempre da lugar, no a la duda, sino que la fe da lugar a la certidumbre. Yo voy y pregunto igual, porque tal vez este Dios que Daniel defendió con tanta fuerza, que lo llevó hasta ese pozo de leones por la fe, el Señor tal vez lo pudo haber librado. Hermano, eso somos nosotros. A Dios, los hornos de fuego, los fosos de leones, los mares abiertos, se ve que le caen bien. Señor, estamos huyendo de los egipcios, pero tenemos un mar adelante. ¿Cómo escaparemos de todo un ejército que viene de atrás? Levanta tu vara y da la orden, que a mí me cae bien abrir los mares de vez en cuando. Y entonces dice la Escritura que Él abre el mar y el pueblo pasa. Claro, usted dice, qué cuento hollywoodense. No, eso no son cuentos, son historias que mi fe dice, sí, esto es real. Y la Biblia se encarga de especificar esto, que el pueblo cuando se abrió el mar cruzó por en medio del mar abierto como en tierra seca. No solo que Dios resolvió el abrirle el mar, sino que también Dios resolvió secarle la tierra al pueblo, porque no se puede pasar por el fondo de un mar
recién abierto porque quedarían atrapados o estancados con el propio humedad de la tierra, de lo que hay en el fondo del mar. Dios se lo seca, ellos lo cruzaron, y cuando ellos comenzaron a ver cruzar a los egipcios, el mar era abierto para los que confían, no para los que no. Así que prepárese, porque si Dios tiene que abrirte algo que sea necesario para librarte de algo, Él te lo va a abrir. Ay, yo lo creo, Señor. Estoy predicando esto con tanta fe. Por eso lo estoy predicando tan tranquilo. Porque si me pongo a gritar mucho, no me va a entender lo que le quiero transmitir. Yo quiero confiar en esto. Lo podemos hacer, ¿no? El testimonio que me contaban hoy del dinero que apareció. O sea, nosotros tenemos que saber. El testimonio que me contaba nuestra hermana Erika. ¿Dónde está Erika? Que la vi por ahí sentada. ¿Abajo? Ay, no, te había visto de negro, la te veo de marrón. El testimonio que nos contaba, pastor, en una reunión usted dijo que y ella levantó las manos y fue sanada de la columna, ¿era? ¿De la columna de una hernia? No, de hernia de disco. Y fue sanada en una reunión, testimonios de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada así. A Dios le dice la enfermedad y Dios dice, estoy en lo mío, la voy a destruir. A Dios le dicen depresión, buenísimo. Depresión es la frutillita que necesito para ponerle arriba del helado. O sea, Dios no se detiene por las imposibilidades de la razón. No andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Y déjeme decirle algo. Levante tu mano y reciba esto, por favor. Esto es desafiante para este tiempo. Esto hay que predicarlo ahora. Hermanos, hay hermanos en otros lados del mundo que están peor que nosotros, pero nosotros no podemos abandonar nuestra fe, porque puesto los ojos en Él hace que podamos experimentar cosas que son completamente locas. Locas. ¿Cómo coronó? Debe ser muy fuerte que se abra el mar, ¿no? Ver eso debe ser muy fuerte, ¿o no? Una locura. Debe ser muy fuerte ver caer fuego del cielo como pasó con Elías. Debe ser muy fuerte, muy fuerte. Pero todo eso no es tan fuerte como que una virgen quede embarazada por el Espíritu Santo. Es como que Dios dice, ¿vieron todo lo que hice antes? No tenían para comer, les hice caer pan del cielo. No querían comer carne, les hice aparecer codornices para que coman carne. No tenían esto, no tenían aquello, pero yo tengo reservada dentro de... Es como que Dios hablara y diría, en unos miles de años tengo reservado algo que les va a romper la cabeza a todo el mundo. En la historia de la humanidad aparecerá una mujer y esa mujer será virgen y concebirá y quedará embarazada por el Espíritu Santo. Escuche qué locura. Por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y ese hijo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne y su nombre se llamará Jesús. Chao. Y ahí armó un escándalo con los pensadores, con los griegos, con la gente que dice, por eso dice la palabra, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero para nosotros Cristo Jesús, este que ha muerto y ha resucitado, este que ha sido crucificado y que ha dado su vida por nosotros. O sea, se da cuenta, mientras todo el mundo busca en el nivel de la razón, Dios habla en el nivel de la fe. Así que rompió la estructura de una humanidad, embarazó a una muchacha jovencita, le habló a su esposo José para que la aceptara, que se diera cuenta que no estuvo con ningún otro hombre, sino que esto era un embarazo sobrenatural, era un embarazo por fuera de la lógica de los hombres, porque ese embarazo de Jesús es el embarazo que nosotros necesitamos tener hoy, el embarazo del Espíritu Santo con la vida de Dios, para reconocer que Dios nos ha dado una vida diferente a nosotros. Entonces mire, con todo lo que le he predicado, con todos los desafíos que Dios nos ha mostrado delante, la pregunta es la siguiente: ¿cuán difícil es ver a tu casa transformada por el poder de Dios? Nada difícil. ¿Cuán difícil es ver a tus hijos adorando a Dios? No es difícil. Entonces, pastor, ¿cuándo lo voy a ver? No. Primero tenés que verlo a Él, disfrutarlo a Él, ver que este es un Dios que desafía todas las cosas. Quiero cerrar este mensaje diciendo lo siguiente: nuestra fe madura le quita el gobierno a la razón y aprende a descansar en Dios. Cuando me doy cuenta, y termino aquí, le prometo que termino aquí, cuando me doy cuenta que estoy madurando, porque una de las señales de la madurez es el descanso, no el ocio, no la mediocridad, es el descanso. Y el descanso, ¿qué es lo que me permite a mí aprender y ver? El descanso me permite a mí
aprender de que si yo hago todo lo que tengo que hacer, que fui llamado a hacer en responsabilidad, lo que está por encima de mi capacidad, descanso que Dios tiene el control y el cuidado. Por favor, devuélvale a Dios el cuidado de su familia, pero usted sea responsable de suministrar una fe saludable. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: yo te recuerdo la fe que hubo en tu abuela y la fe que hubo en tu mamá. No habló de la fe del pastor, no habló de la fe de la iglesia, ni habló de la fe de él. Habló de la fe de la abuela y de la abuela y de la mamá. Dos mujeres que lo criaron a él con un modelo de fe claro y justo y exacto. No eran dos mujeres que congregaban en una iglesia nada más. El modelo de fe, de la fe madura, de lo que estamos hablando, de una fe que no se quebrantaba por absolutamente nada. Yo te recuerdo la fe de ellas, esta fe que se modela, que es mucho más que una mamá, un papá, un abuelo, una abuela leyendo la Biblia. Es recordando lo que le dije antes. Todavía estamos a tiempo. No importa la edad que tengamos, lo que determina lo que viene es lo que creo en Él. Si con esta edad avanzada usted cree que el Señor va a comenzar a utilizarnos como un modelo para esta generación, lo va a hacer. Y si con la edad de los prejuveniles, si ellos pudieran entender, los jóvenes pudieran entender lo que estoy hablando, entonces con esa juventud ellos van a impactar lo que otros no pudieron impactar. Adiós, la condición social que estás pasando hoy es como el foso de leones, es como el horno de fuego, es como el mar, es como un vientre estéril. Dios lo mira y dice: yo llamo las cosas que no son como si fuesen. No te olvides de eso. Y todo lo que estaba muerto le doy vida. Aprendamos a descansar en el Señor. No está en nosotros saber cómo enfrentaremos los desafíos presentes. No se nos ha entregado a nosotros conocer todo y entender todo. Nosotros debemos aceptar con responsabilidad lo único que fuimos llamados a hacer: conocerlo más a Él, tener una vida de fe. Hágalo. No va a necesitar pastillas. No, pero usted está en contra de las pastillas. No, tome todas las pastillas que quiera, pero créame que el dinero que gastabas para esas pastillas ya no lo vas a usar más, porque cuando Dios sana tu alma, todo lo demás se empieza a acomodar solo. Hay algo que a mí me confronta mucho, que es la gente que da testimonio de lo que el deporte hizo en ellos. Cuando usted comienza a hacer deporte, usted se da cuenta que en su vida algo cambia. Cambia su estado de humor, cambian muchas cosas. Su descanso, sus ganas de vivir, su ganas de salir adelante. ¿Por qué? Porque según los científicos, el deporte tiene una conexión, no sé cómo es que se llama, con la dopamina, no sé qué genera. La cuestión es que yo no pudiera decirle esto, porque sería una vergüenza decirle esto. Pero genera algo que conecta con el cuerpo, que el cuerpo pareciera que se está sacrificando por hacer un deporte, pero resulta que termina mejor. Yo digo, la gente da testimonio de eso y nosotros no damos testimonio de lo que la fe produce en nosotros. Es cierto, porque yo lo hago, que cuando voy a hacer deporte casi me voy quejando. No tengo ganas. También debo reconocer que después de hacerlo me voy bien. Gasté energía, pero parece que hay una energía que se renovó y tengo ganas. Muchas veces voy a hacer deporte y digo, cuando salga de hacer el deporte me voy a ir a dormir una siesta, porque no doy más. Y cuando salgo a hacer el deporte tengo más energía que cuando entré y ya no quiero dormir la siesta. Y entro en un conflicto, me quiero obligar a dormir la siesta y no puedo. Y quedo entre dormido, que es uno de los peores estados que hay, porque después te levantás atontado. Sobre que ya vivo tonto, atontado por la siesta, es cuánto más la vida de fe. No, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por esta convicción que tenemos en el Espíritu. Levanta tu voz un segundo, dale gracias a Dios por eso. Señor, esta depresión para ti es como el horno de fuego. Señor, esta imposibilidad para ti es como el mar que está delante. Señor, veremos respuesta. Reciba esto, por favor. Veremos respuesta. Señor, ¿qué ganancia hay en retroceder? No hay ningún tipo de ganancia. Pero cuánta virtud hay en descansar en esta fidelidad. Cuánta virtud hay, cuánta vida hay en descansar
en esta fidelidad. Aleluya. Señor, la palabra dice que nosotros no somos como los que retroceden. No queremos retroceder. Vamos, declárelo. No queremos retroceder porque la fe la tenemos puesta en este Dios que da vida a los que están muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y aunque los procesos parezcan duros, la promesa sigue de pie, la promesa sigue intacta. Solo necesitamos que nos hables. Tenemos esperanza. Y por favor reciba esta palabra. No mires con tus ojos naturales la casa en la que vives, todo lo que te rodea. Comienza a mirar por fe. Comienza a mirar por fe. Comienza a mirar por fe. Mira por fe. Mira a tus hijos por fe. Mira a tu familia por fe. Y como pasó con Abraham, cuando mires tu cuerpo, cuando mires tu realidad, cuando mires tu persona, no te debilites. Porque todo lo que eres te dirá que no puedes. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Porque cuando mires, todo te dirá que no puedes. Pero Dios tiene la última palabra. Él habla, Él crea, Él habla, Él sana, Él habla, Él restaura, Él habla. Él cambia todo. Él cambia todo. Aleluya. Aleluya. Que basta tu palabra.